Capítulo 8. Incursión nocturna. Jaina aún no se había quedado dormida, la mente atormentada por todas las formas en que este cambio en la plaga y las tácticas de la Legión causarían tanto daño a las posibilidades de supervivencia de Azeroth. No podía asumir automáticamente que la plaga había apuntado a razas y civilizaciones fuera del continente oriental, aunque había una gran posibilidad. El peor de los casos antes de confirmarlo fue que Forjas y Ventormenta cayeron. La plaga obtendría un inmenso aumento de población, y casi una cuarta parte de los posibles héroes de Azeroth caería, cerca de la mitad para la Alianza. Eso por sí solo podría paralizar casi por completo sus posibilidades de derrotar a la Legión. La Legión. No podía permitir que los llamaran. Medivh había dado a entender que cuanto más tiempo tardara la Legión en ser convocada, peor sería la situación. Jaina no sabía si debería creer eso, especialmente con este giro de los acontecimientos. Si pudieran sobrevivir a la plaga, es posible que deban detener la llegada de la Legión para que las razas de Azeroth tengan tiempo de repoblarse y recuperarse, lo que podría llevar cientos de años, tal vez miles, dependiendo de cuánto daño se haya infligido. Había tantas variables a considerar, y ella no era una táctica. Aún así, no había garantía de que las otras naciones cayeran. Forjas y Ventormenta eran diferentes de Lordaeran, tanto en tamaño, estructura, fortalezas y debilidades. Quizás podrían capear mejor la tormenta. Sin mencionar que incluso con Lordaeran ahora bajo el asedio de la plaga, todavía estaban dispuestos a ayudar. Alexandrous Mograine se había reunido brevemente con un consejo de la Mano de Plata antes de partir con un escuadrón de paladines y sacerdotes a Forjas. Gavinrad el Dire se había marchado a Ventormenta con un escuadrón también. Jaina esperaba que Alexandrous y el rey de Forjas estuvieran elaborando el portador de cenizas un poco antes esta vez. Por otro lado, aquí en Lordaeran, marcharon mañana por Escholomance. Prometía ser un desastre desagradable, que Jaina sabía sin lugar a dudas. Esperaban que ella los condujera a la escuela oculta de la nigromancia una vez que llegaran, usando su supuesto tiempo como cultista contra la plaga. Ella había caminado a través de las ruinas de Escholomance con la Mano de Plata y el Kirin Tor después de haber sido limpiado de hostiles en su tiempo, para detallar y determinar los horrores que se habían cometido allí. Ella conocía su estructura general, pero no conocía sus defensas y ocupantes exactos. Las únicas amenazas verdaderas, además de las fuerzas generales de la plaga, eran Gandling. Alexei Barovsi se había convertido en un caballero de la muerte y el Lich Ra susurro gélido, pero no estaba segura de que se hubiera convertido todavía en esa etapa. Suspiró suavemente para sí misma, rodando en su cama en la habitación de sus padres. Si bien se le dio la oportunidad de redención, no se le permitiría estar sola, tenía que estar siempre bajo vigilancia o con alguien hasta que se hubiera probado claramente a sí misma sin lugar a dudas. A ella no le importaba particularmente, sospechaba que la rotarían con sus padres, Antónidas o con otros paladines. ¿Y no fue ese un pensamiento un poco aterrador? Sus padres no eran solo realeza, eran luchadores, guerreros, y su padre era un experto comandante y oficial de ombligo. Estarían en medio de las cosas, y eso envió escalofríos de oscura anticipación rodando por su columna vertebral. Había perdido tanto antes, no quería empezar a perder a sus seres queridos una vez más. Ella refunfuñó un poco y se dio la vuelta. Jaina, dijo la voz cansada de su madre, ¿no puedes hacer magia para dormir? Has estado dando vueltas y vueltas durante horas. Jaina hizo una mueca. Lo siento. Está bien, respondió Katrine, solo. Hubo una pausa cuando el sonido distante de una campana sonó, haciendo que los ojos de Jaina se fruncieran en la habitación a oscuras. ¿Qué en él? Su padre salió de la cama en un instante, apartando una cortina para asomarse a la luz de la luna. Eso es una campana de alarma. El corazón de Jaina dio un vuelco. La plaga no podría ser, no ya. No habían atacado el área de la capital hasta después de Arthas. Oh. Arthas no se dirigía a Rasganorte, y no solo había caído Earthilen, sino todo Strathclyde a estas alturas. Había muchos más muertos vivientes en este momento. Jaina chasqueó los dedos, encendió velas en la habitación con magia, y rodó fuera de la cama, luchando por la ropa y su personal, sus padres haciendo lo mismo. Salieron de la habitación a un pasillo de guardias cansados pero alarmados que corrían por el pasillo. Muévanse, hombres. ¿Está la capital bajo ataque? No, no puede ser, esa campana no está lo suficientemente cerca, esa es la campana de Bril. Luz, ten piedad, los pueblos prácticamente indefensos. Bueno, entonces ponte en movimiento. Es en el mejor de los casos una carrera de 10 minutos. La voz de Arthas retumbó por el pasillo.
Para mí, hombres. Dirigiré y ordenaré la primera respuesta mientras mi padre y Lord Uther preparan el ejército para partir. Me voy con Arthas, dijo Jaina a sus padres, deslizándose entre la masa de guardias. Jaina espera. Vino la voz de su madre, pero ella no escuchó. Llegó a una pequeña reunión de guardias en el pasillo principal, con Arthas al frente. Se movió a través de la masa y se paró ante su príncipe. Él la miró brevemente, la diversión cubrió su rostro cuando sus ojos se posaron en su cabeza. Cabecera de cama, Lady Valiente. Ella resopló un poco. Bueno, no todos podemos lucir tan regios y principescos todo el tiempo. Eso le sacó una pequeña sonrisa irónica antes de volverse hacia la entrada del palacio. Quédate cerca de mí, Jaina. Siempre, Arthas. El grupo se movió, corriendo por la ciudad capital y dirigiéndose a la ciudad de Bril. Incluso a la distancia podía ver que la ciudad estaba en llamas. Llegaron un breve sprint más tarde a la locura total. Los civiles huían de la ciudad, gritando de terror mientras los guardias y los civiles rezagados eran invadidos por enjambres de demonios que los desgarraban y los hacían pedazos. Jaina apuntó una mano y lanzó un rayo de cadena al no muerto más cercano, corriendo hacia los sobrevivientes de Bril, rebotando de un ghoul a otro. Por Lord Aeran. Por mi padre el rey. Rugió Arthas, entrando en la batalla. A pesar del pequeño tamaño de su grupo, un paladín, un archimago y un puñado de lacayos y caballeros fue más que suficiente para acabar con la masa inicial de necrófagos que pululaban por la ciudad. Fueron de edificio en edificio, despejando a los no muertos y salvando a los civiles atrapados. Lárgate de mi tienda, asqueroso mongrol. Dijo una voz femenina estridente. Jaina giró brevemente la cabeza para ver a un ghoul envuelto en enredaderas saliendo de una tienda con poca luz, una mujer pelirroja con ojos marrones con una camisa y pantalones verdes sucios saliendo y poniendo un rifle en la cara de las cosas antes de soplarlo. Arum. Hubo una pequeña risa de Arthas. ¿Alborotaron a tu botánica de flores Fearlina? Espera, ¿esa era la gran viuda Fearlina? Aún no tan grandioso, parecía un paleto de campo si tuviera que decirlo. La mujer lo miró, levantando su rifle para apoyarse en su hombro. Bueno, si no es el príncipe. ¿Estás aquí para golpear a los muertos vivientes o comprar más flores para tu mujer misteriosa? Arthas le hizo un gesto a Jaina. Bueno, mi mujer ya no es tan misteriosa. El corazón de Jaina dio un vuelco. ¿Realmente todavía quería decir eso? ¿Todavía la quieres después de todo ese lío de revelación de cultistas? Fearlina parecía encantada. Ha estado prometiendo presentarte durante meses. Sin embargo, nunca llegó, como la mayoría de los hombres, ¿verdad? Los labios de Jaina se crisparon un poco con diversión. Le gustaba Fearlina cuando no era una fanática de las arañas locas. Por supuesto. Oye, dijo Arthas. Milord. Vienen de nuevo desde el norte. Gritó un lacayo. Esta vez eran más que ghouls. Mucho más. Se sintió como Earthlen de nuevo cuando las abominaciones atronaron en la ciudad tenuemente iluminada, su estómago abierto con huesos protuberantes brillando a la luz de la luna y las antorchas. Nigromantes y cultistas encapuchados acechaban en las sombras, llevando a zombis y necrófagos a la refriega. El crujido de los carros de carne sonó en la distancia antes de que el repugnante chapoteo de partes de cuerpos lloviendo golpeara los edificios cercanos. Agárrate fuerte. Rugió Arthas, el rey organiza el ejército mientras hablamos, no tomarán otra ciudad de la gente de Lodearan. Tal vez esto ayude entonces, dijo Jaina, levantando las manos hacia el cielo. Una pared de hielo surgió del suelo frente a los no muertos, entre dos edificios, bloqueándolos brevemente fuera de las ciudades de esa entrada. Los no muertos se estrellaron contra la barrera, cortándola. Eso nos dará un minuto como máximo, dijo Jaina, enfocando su concentración, menos si dan vueltas. ¿Sabes, Jaina? Esa es una bonita bola de muertos vivientes reunidos allí, comentó Arthas, mirando el enjambre que golpeaba la pared de hielo. Muy por delante de ti, Arthas. Ella llamó a las capas de hielo, desatando una tormenta de nieve sobre los no muertos, atravesando y dejando caer demonios y zombies, solo dañando las abominaciones desafortunadamente. Su muro se derrumbó un momento después, luego los muertos vivientes se vertieron en Bril. El choque de metales, los gritos guturales de los no muertos, los gritos de los vivos, desgarros y desgarros de carne, crujidos de rifles, el aluvión de sonidos era casi ensordecedor. Jaina lanzó un hechizo tras otro en la masa de muertos vivientes. Nos volvemos a encontrar, niña, nuestro rey todavía exige audiencia, dijo una voz fuerte y escalofriante.
¡Oh diablos!, escupió Jaina, viendo a Lich Ordin Frostbane flotando hacia la batalla desde la línea de árboles, hartas. Problema. Lo veo, ¿cuántas veces crees que lo vamos a derribar esta vez? Muchas veces. Acordado. Jaina redirigió su atención hacia el Lich, lanzándole un rayo. Para su sorpresa, el Lich levantó una mano y atrapó el hechizo, agitando sus dedos huesudos y redirigiéndolo hacia los defensores de Brill. Jaina siseó indignada, reuniendo su poder para algo más fuerte. Descubrirás que soy más de lo que era antes, se burló el Lich, haciendo pedazos a los defensores entre él y Jaina, acercándose más. Jaina desató un cono de frío, congelando brevemente al Lich antes de que se hiciera añicos. El rey exánime recompensa a sus sirvientes que le sirven bien. Mi poder ahora triunfa sobre el tuyo, pequeña. Pero no el mío, dijo una voz anciana tranquila y mortal. Una enorme bola de fuego pasó junto a Jaina y se estrelló contra el Lich, explotando y enviándolo a volar en miles de pequeños pedazos sin apenas previo aviso. Por Lord Aeran. Por el rey. Vino la voz de Uther. Jaina se volvió y vio que Antónidas llegaba a caballo, con Uther y una masa de tropas pisándole los talones. Incluso el propio rey Teranas estaba aquí, cargando a la batalla con su espada levantada. Las fuerzas de la capital se vertieron en Brill, al igual que los no muertos. Era una masa de caos que no había visto en un tiempo, y especialmente no contra los no muertos. Originalmente, ella no había luchado en una batalla masiva contra los no muertos, y demonios, hasta Ijal. En su mayoría habían sido escaramuzas más pequeñas. La guerra y el conflicto habían crecido desde entonces, pero ejército completo contra ejército en lugar de batallas más pequeñas o los héroes de Azeroth encargándose de las cosas no había sido tan común para ella participar. No podía decir que realmente apreciara ser empujada e incapaz de moverse en un mar de hombres con armadura que intentaban llegar a la batalla. De repente fue teletransportada lejos y justo al lado de Antónidas, dando un grito de sorpresa. Oh, gracias maestro. Las líneas del frente no son lugar para un archimago, dijo Antónidas con suavidad, apoyaremos al ejército desde la retaguardia y llevaremos a la ruina a los no muertos que tanto nos acosan. Y traer la ruina que hicieron. No había palabras para describir lo que sentía, al lado de su maestro lloviendo destrucción sobre la plaga desde lejos. Nunca había tenido la oportunidad de hacer esto antes, Antónidas le había pedido que huyera de Dalaran cuando Arthas había llegado. Ella nunca había estado con él en una batalla como esta. La llenaba de orgullo, pero también de dolor y añoranza por lo que se había perdido antes. Jaina, a nuestras tropas les vendría bien un poco de iluminación, dijo Antónidas. Encendiendo. Ella preguntó. El hechizo de bola ligera Jaina, dijo cansado, fue uno de los primeros trucos que te enseñé. Concéntrate en eso, por favor, mantendré la ofensiva. Ella no había usado o pensado en eso desde que en realidad había sido aprendiz de archimago. Jaina apuntó una mano al aire y liberó un pulso de energía, contrayéndola y jalándola para formar una esfera azul iluminadora, ayudando a la pálida luz de la luna a revelar el oscuro campo de batalla con un tinte azulado. Se volvió a enfocar y reanudó su hechizo, manteniendo un pequeño rastro de energía alimentando el hechizo mientras trabajaba. Impresionante multitarea, reflexionó Antónidas mientras lanzaba bolas de fuego sobre los no muertos, no sabía que pudieras mantener el hechizo y lanzar otros hechizos todavía. ¿Algo de tu época en el culto? Jaina esbozó una sonrisa forzada y evadió responder directamente. He aprendido muchas cosas desde que era un joven aprendiz de mi maestro. Antónidas resopló un poco. Todavía eres un niño pequeño. Solo en el cuerpo, murmuró Jaina en voz baja. A juzgar por la mirada triste que Antónidas le dio rápidamente, no lo suficientemente silenciosa. La batalla duró otra hora, el Lich regresó solo 2 veces más solo para ser instantáneamente destrozado por el hechizo combinado de Antónidas y Jaina, antes de que los no muertos comenzaran a disminuir, y luego dejaran de venir abruptamente. Una gran ovación y un rugido brotaron del ejército por su victoria. Jaina no dejó escapar un sonido de sus labios, esta fue solo la primera de muchas batallas. Se frotó los ojos con cansancio y encontró una caja cercana para sentarse mientras el ejército y el liderazgo se arreglaban. Bonito espectáculo de magia, señora, dijo la voz de Fearlina. Jain se volvió para ver a la mujer, su ropa ahora teñida de negro con pólvora y roja con un poco de sangre. Gracias. Entonces, nunca conseguí un nombre para la mujer misteriosa del príncipe, dijo Fearlina con picardía. Jaina valiente, respondió Jaina. Oh, de Kultiras, ¿verdad? He oído hablar de ti, respondió Fearlina. Jaina asintió y cerró los ojos, dejando escapar un suspiro cansado de sus labios.
Si ese soy yo. Aquí, gratis. Jaina abrió los ojos y parpadeó ante una poción de maná ofrecida, antes de ofrecer un suave agradecimiento y tragarla. ¿Haces pociones? Soy botánico, herbolario, como sea que ustedes quieran llamarme, dijo Fearlina con descaro, hace una buena ganancia. Jaina inclinó la cabeza para estudiar a la futura gran viuda. Fearlina tenía un trabajo bien pagado, probablemente tenía amigos y era respetada, incluso a hartas le gustaba la mujer, y Jaina no podía obtener nada malo, vi lo malvado de la presencia de la mujer. Entonces, ¿por qué se había unido al culto de los condenados originalmente? Fearlina, dijo Jaina lentamente, viste a esos hombres robados y nigromantes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué hay de ellos? Preguntó Fearlina, apoyando su rifle en una caja y cruzando los brazos. ¿Alguno de ellos se ha acercado a usted para unirse a ellos? Preguntó Jaina, ¿o has pensado en unirte a ellos? Que no. Dijo Fearlina con incredulidad, ofendida, ¿de dónde viene esa pregunta? No soy un monstruo amante de los no muertos. Quizás no, pero fuiste el objetivo de convertirte en uno, dijo Jaina, olvídate de los hombres robados entonces, quiero que pienses. Alguien se ha acercado a ti antes de ahora, ofreciéndote conocimiento y poder, vida eterna o empleo. Fearlina frunció el ceño. Bueno, a principios de esta semana un enviado de la casa Barov me ofreció un trabajo para cuidar sus jardines. Había empacado la mayor parte de mi tienda y estaba planeando irme mañana para tomar el puesto. Jaina respiró hondo y soltó el aire. Supongo que lo respondió. En la forma original de las cosas, Arthas habría ido a Rasganorte, y en el tiempo de inactividad entre su oscuro regreso, Fearlina habría aceptado el trabajo y se habría visto arrastrada a la locura de los condenados. Entonces es bueno que no hayas tenido la oportunidad de ir. La casa Barov es una fachada para el culto de los condenados. Fearlina perdió un poco de color en su rostro. Oh, pero, ¿por qué apuntarme? Solo soy una dama de las flores. Un botánico podría convertirse en un experto fabricante de venenos, dijo Jaina, y tú también tienes un gran potencial mágico. Fearlina parpadeó. ¿Hago? Jaina sonrió. Permítame mostrarle. Se puso de pie y se acercó, agarrando las manos de Fearlina y descruzando los brazos de la mujer mientras miraba con confusión y curiosidad. Jaina cerró los ojos y se concentró, sintiendo el calor dentro de la mujer. Azote o no, tenía un fuego salvaje dentro de ella esperando ser desatado, el fuego sería su especialidad. Suavemente aprovechó el poder no reconocido de la mujer y lo extrajo. Fearlina gritó mientras sus manos se encendían en llamas. Prendiste fuego a mis manos. No exactamente, este es tu poder, no el mío, bromeó Jaina, ¿y notas cómo no se quema? El breve miedo de Fearlina se desvaneció. Sí, en realidad. Eso es un poco extraño. Lo voy a mantener domesticado por ahora, pero tendrás que mantener la calma cuando te suelte, solo te hará daño si pierdes el control, ¿de acuerdo? Dijo Jaina. Te espera un segundo. Exclamó Fearlina. Solo mantén la calma, dijo Jaina, soltándose y retirando su propio enfoque. La llama saltó un poco, riendo y extendiéndose ligeramente a lo largo de los brazos de la mujer antes de que lograra calmarse. El botánico tragó saliva nerviosamente, pero examinó sus manos y las llamas que las cubrían. Está bien, puedo hacer brotar fuego. Extraña magia cuando consideras mi profesión. Jaina sonrió un poco, recordando una conversación que tuvo con Malfurion Stormrage hace mucho tiempo. El fuego y la naturaleza van de la mano. A veces, es necesario que ocurra un incendio forestal para que florezca una nueva vida. Fearlina parpadeó un par de veces. Hubo un fuerte carraspeo seguido por la voz de refutación de Antónidas, Jaina. ¿Puedo preguntarte qué estás haciendo? Ella miró hacia atrás, notando el ceño fruncido en el rostro de su amo. Mostrándole cómo aprovechar su poder. Antónidas enarcó una ceja. ¿Sin aprobación? ¿Cómo aprendís tú mismo? Jaina hizo una pequeña mueca. Antónidas suspiró. Jaina, ¿qué voy a hacer contigo? Jaina inclinó la cabeza como la aprendiz regañada que parecía ser. El mago mayor miró a Fearlina. Si pudiera desterrar su magia y abstenerse de usarla por el momento, señorita. Fearlina, respondió, ¿cómo? Antónidas parpadeó una vez y miró a Jaina con aún más desaprobación. ¿Se retirará dentro de ti? Imagina que el fuego se disipa, y lo hará. Fearlina se concentró durante unos buenos 30 segundos antes de que el fuego se desvaneciera. Eso es genial. Antónidas le indicó a un soldado que se acercara.
Ahora, si es tan amable de acompañar a este hombre aquí, él lo acompañará a una habitación en el palacio. Hay preguntas que necesitamos respuesta. Fearlina hizo una mueca. Ella ya me regañó por el culto. No tengo nada que ver con ellos. Y si eso es cierto, entonces serás liberado, dijo Antónidas con calma antes de mirar a Jaina, haciéndola perder un poco, pero las preguntas hechas sin un hechizo de verdad activo pueden ser respondidas falsamente. Fearlina refunfuñó en voz baja antes de tomar su rifle y empujárselo al guardia. Asegúrate de que esto me llegue a mí, era de mi padre. Tú lo rompes, yo te rompo. En el momento en que se fue, Antónidas frunció el ceño en dirección a Jaina. Hija, ¿en qué estabas pensando? Estás sobre hielo delgado con la corona, la mano de plata y el Kirin Tor. Tienes mucho que demostrar, y esta no es la manera de hacerlo. Jaina se movió nerviosamente. Light la hizo sentir como una joven aprendiz en problemas de nuevo. Lo cual, técnicamente lo era. Ella no era una heroína de Ijal, uno de los archimagos más poderosos del mundo, todavía, ni Yuna, ex campeona de la Alianza. Aquí y ahora, para ellos, era una antigua sectaria y una aprendiz de archimaga, con poca o ninguna influencia a su favor. Esto iba a ser una experiencia difícil. Yo solo quería ayudar, murmuró, no sentía que estuviera mintiendo, y podría ser de gran ayuda si se le enseña a aprovechar su poder. Antónidas suspiró. Tendrás la oportunidad de demostrar tu valía y ayudar en las pruebas que se avecinan, Jaina, no tengas ninguna duda de eso. Pero hasta que te hayas ganado nuestra confianza, déjanos dirigirte. No corras riesgos que puedan usarse en tu contra. Sí, maestro, dijo en voz baja. Ahora vamos, tenemos las secuelas de una batalla con la que lidiar, un interrogatorio con suerte rápido de la joven Fearlina, y luego una ofensiva para comenzar, dijo Antónidas, espero que hayas dormido un poco, Jaina. Ni siquiera un guiño. No pensé. Capítulo 9. Se acabó la escuela. Lordaeran se había convertido en un infierno casi de la noche a la mañana. A medida que el ejército de Lordaeran se movía, día a día se encontraban con aldea tras aldea siendo atacada y se apresuraban a ayudar. Se encontraron con muchos aldeanos o viajeros que huían con historias de muertos en descomposición que despellejaban a los vivos. La dirección se reunió brevemente para dividir el ejército para ir a defender a la población. Sin embargo, el rey Terenas, Uter, Artas, Antónidas y Caeltas mantuvieron una parte considerable del ejército y continuaron hacia Scholomance, hasta que se encontraron con Andoral, en proceso de convertirse en un bastión de los no muertos. Por la luz. Por el rey. Los ataques fantasmales llovieron desde las torres espirituales de la plaga cuando el destacamento del ejército de Lordaeran se abalanzó sobre la ciudad en ruinas. La alianza aún no había inventado los tanques de asedio y el ejército tenía pocos equipos de mortero. Así que les tocó a los archimagos martillar realmente los edificios de los no muertos. Jaina se lo tomó con calma, era más fácil desatar su poder sobre ellos sin arriesgarse a golpear accidentalmente a sus aliados. Dejó que eso absorbiera su atención por un tiempo mientras el ejército luchaba contra los no muertos, destruyendo un edificio tras otro. Le tomó un tiempo darse cuenta de que Antónidas no la estaba ayudando, sino que la estaba viendo emitir preocupación en su rostro. Ella no sabía por qué estaba molesto, así que simplemente bromeó. ¿Me dejarás hacer todo el trabajo, amo? Antónidas resopló un poco. Me atrevo a decir que lo harías si no intervengo. Ella sonrió en respuesta, reenfocando sus esfuerzos en la necrópolis menor que flotaba un poco por encima de Andoral. Llovió fuego y hielo sobre él, una y otra vez, Antónidas uniéndose a sus esfuerzos, e incluso el príncipe elfo lanzó un golpe de fuego, enviando la lanza de fuego hundiéndose en sus profundidades, hasta que se estrelló contra el suelo, aplastando a muchos. No muertos y otros edificios debajo. Hubo una breve pausa en la lucha cuando la ola de polvo y escombros se apoderó del campo de batalla, antes de que sonara una gran ovación y las fuerzas de Lordaeran lucharan con renovado vigor. Jaina se sacudió el polvo. Buen viaje. Se dispuso a avanzar antes de que Antónidas la agarrara por el hombro. Jaina, creo que tenemos que hablar sobre algo que ha estado aumentando constantemente en mi preocupación por ti desde que dejamos la capital. Jaina se volvió hacia él, un poco perpleja. Ella había seguido sus órdenes casi al pie de la letra desde su lío con Fearlina. ¿Qué le preocupaba? ¿Hice algo mal? Él simplemente negó con la cabeza y le indicó que se alejara cuando el ejército comenzó a apoderarse de Andoral después de la derrota de la plaga. Se alejaron un poco, todavía dentro de los límites de la ciudad, pero lo suficiente como para no estar arriba.
Entonces, Jaina observó, un poco atónita, mientras Antónida se arrodillaba frente a ella, la seriedad de su voz y su lenguaje corporal la inquietaban y alarmaban. Jaina, comenzó Antónidas lentamente, con cuidado. ¿Entiendes exactamente lo que estás haciendo cuando lanzas tu hechizo? Frunció el ceño. ¿Sí? Entonces, explica el proceso, dijo Antónidas, con voz controlada. Ella, realmente no tenía idea de por qué estaba tan molesto. Elaboro los hechizos intencionados en mi mente, busco mi poder, mis reservas de maná y lanzo el hechizo. Los ojos de Antónidas buscaron los de ella por un momento, y algo se arrugó en ellos. No tienes idea, ¿verdad? ¿Es esto algo que el culto te enseñó sin previo aviso? Porque sé que no lo hice, nunca te habría ordenado que te hicieras esto continuamente. ¿Qué amo? Preguntó ella, desconcertada. Lanza un hechizo, cualquier pequeño hechizo, dijo, haciendo hincapié en el pequeño de una manera preocupante, y mira cómo extraes tu energía. Ella lo miró perpleja, apuntó una mano al suelo y le disparó una pequeña punta de hielo, sintiendo que la energía se le escapaba del cuerpo. ¿Ok? Cerró los ojos, dolido. ¿No ves lo que estás haciendo, hijo? Ella permaneció en silencio, cada vez más frustrada por él dando vueltas por cualquier arbusto que no quería reconocer. ¿Eres consciente de cuántos hechizos has lanzado en el camino hacia aquí? Exigió, incluso en esta última batalla, has quemado suficientes hechizos para haber dejado sin aliento a un archimago completamente entrenado y apenas pareces agotado. Ciertamente no para un archimago de su época. Esto no fue nada, de hecho. Ella frunció las cejas. ¿Qué? Esto no es nada, de hecho, creo que mis reservas de maná son un poco bajas para lo que deberían ser, para lo que deben ser. Las he estado construyendo constantemente desde Artlen ¿Por qué Jaina? Dijo, lanzar imprudentemente, lanzar un hechizo al siguiente sin apenas descansar, sin apenas necesidad. Estamos luchando contra la plaga. Exclamó. Hay que detenerlos, no entiendo cuál es el problema. Que no me preocupe, dijo Antónidas en su tono de enseñanza, no había pensado en cubrir esto todavía, nunca pensé que necesitaría hacerlo hasta que llegó el momento de nombrarte un archimago entrenado. El informe de Artas de la batalla por Eartlen no me había preocupado porque era una lucha de vida o muerte, esperaba que inconscientemente aprovecharas tu poder de esa manera y lanzaras con todo lo que tenías. No para que lo hagas en cada batalla. ¿Haciendo qué? Preguntó, su tono sangraba frustración. Jaina, no solo estás aprovechando tu maná, estás aprovechando tu fuerza vital, dijo Antónidas con una peligrosa especie de calma forzada, con cada hechizo único que te he visto lanzar. Ella le miró parpadeando. Estás complementando los costos de tu magia con pequeñas partículas de tu fuerza vital para arrastrar tu reserva de maná y evitar que se agote, dijo Antónidas, no sé cómo el culto pudo inculcar un hábito tan peligroso, porque incluso ellos pensarían que necesitan, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Al culto probablemente no le importaría ya que simplemente te reanimarían si murieras. Jaina, había un extraño aire de impotencia en él, ¿no has alterado tu lanzamiento entre un solo grupo de no muertos o una base enemiga como esta? Siempre das mucho más de lo que deberías cuando no hay necesidad. Sin la reserva de correr tú mismo. Seco. No he visto a nadie hacer algo así desde el apogeo de la Segunda Guerra, cuando estábamos en una batalla campal a vida o muerte tras otra. Nunca hubo necesidad de hacerlo, especialmente no consistentemente para escaramuzas menores. Pero lo había para ella. Y, sinceramente, ni siquiera se había dado cuenta de que lo había estado haciendo. La plaga a la primera vez, y la legión, la batalla por el monte Ijal, había habido tan poco tiempo para descansar. Ella puso todo en sus acciones, se había visto a sí misma crecer mucho más fuerte debido a eso, convirtiéndose en una de las hechiceras más poderosas que jamás haya vivido, y había estado aumentando su poder con su vida todo el tiempo. Como un brujo, ella había observado lo suficiente de ellos y sus lanzamientos como para comprender su hechizo, pero no como un brujo, lo hacían para ciertos hechizos, no para todo. Podía recordar lo profundamente agotada que había estado después de que Ijal, dormido durante días, le había dicho Tempestiva. Me sentí tan marchito y débil por un tiempo después. Hubo algunas veces después, durante situaciones particularmente intensas, en las que se sintió algo agotada de esa manera, pero se había acostumbrado. Apenas la afectaba más, incluso ahora en su cuerpo más joven, no se sentía particularmente mal, incluso después de Artilen. Ella se había adaptado, ¿y qué? ¿Cuál es el problema exactamente? Preguntó con cautela. Aparte del hecho de que estás sangrando pequeños fragmentos de tu vida en tus hechizos.
Preguntó Antónidas, arqueando una ceja, ¿tienes alguna idea del daño potencial a largo plazo que te harás a ti mismo? La gente se cura y recupera la energía gastada, dijo con incertidumbre. Había estado practicando su oficio así desde la llegada de la Legión, no había notado nada a largo plazo. Basado en estudios de adicción mágica, se cree que existen múltiples peligros diferentes. El primero es simple. Si sigues así, no me sorprendería sufrir algún tipo de falla orgánica cuando llegues a los 40. Advirtió Antónidas, una tensión tan continua podría causar un debilitamiento dentro de su cuerpo que podría conducir a un colapso repentino en un momento de estrés extremo. Oh, bien que. No había llegado a esa edad, pero recordaba sentirse físicamente sana, y había estado en muchas situaciones estresantes y con una completa quema de reservas de maná a lo largo de su vida, tanto durante como después de la Tercera Guerra. El segundo es el peligro para tu alma, advirtió, mezclar magia arcana con tu fuerza vital es peligroso, adictivo, potencialmente corruptor de una manera que los demonios de los que hablaste encontrarían, tentador. ¿Esperarlo? Sabía que los brujos podían caer en la locura y la influencia de la Legión, pero ¿era así? ¿Usaron en exceso su vida? ¿Te volviste adicto a lo arcano al unir magia y vida? Pero yo, comenzó. No había experimentado nada de eso, sabía que no era adicta. Levantó una mano. En tercer lugar, si bien la gente se recupera como usted dice, este uso continuo se come en esa recuperación. Sus años actuales lo dejarían más cansado que el promedio, quizás nunca sintiéndose lleno de energía. Su cuerpo se deterioraría más rápido. Sus últimos años no serían tan agradables como las mías han sido. Pero, nunca noté nada, dijo, no soy adicta a mi magia, y aparte de esta única vez, realmente me dejé caer después de, bueno, un poco de pelea desagradable, nunca me sentí particularmente agotado. Tal vez una o dos peleas bastante intensas, pero... Las cejas de Antónida se fruncieron pensativamente, pero se volvió, ambos lo hicieron, cuando el príncipe elfo se acercó. Aprovechar su fuerza vital no es todo lo que está haciendo Antónidas, dijo Kael Talas con firmeza, entrecerrando los ojos cuando interrumpió la lección, el segundo puede explicar la falta de daño del primero. Quiero una respuesta sobre cómo el culto posiblemente podría entender cómo hacer esto. Que Tusad no sabría esto, y dudo que el traidor Darkan sepa o sepa cómo enseñarlo tampoco. El príncipe elfo afinó sus ojos en el joven archimago. Jaina valiente. ¿Cómo estás aprovechando Leilines? Especialmente a esta distancia del más cercano. Estás sacando maná del suelo a tus pies sin esfuerzo. Incluso yo no puedo hacer eso de la manera que tú puedes, con mi considerable experiencia y la edad. Tendría que estar físicamente en una Leiline y concentrarme intensamente para alcanzar algo cercano a lo que estás haciendo ahora. Jaina sintió como si su estómago se desplomara incontrolablemente, no muy segura de haber escuchado bien. ¿Qué estoy haciendo ahora? Estás sacando maná directamente de la tierra, de la naturaleza, y lo estás introduciendo en tu hechizo casi inconscientemente, dijo el elfo. Pero eso es, ella no estaba usando intencionalmente Leilines. Ella estaba haciendo lo que Malfurion mostró. Oh. Tenía la sensación de que era el blanco de una broma, un golpe a los elfos nobles, o magos arcanos Weidling en general, o Tempestira había visto lo que había estado haciendo inconscientemente al recurrir a su fuerza vital y le mostró una manera de contrarrestarlo. Extraer energía de la tierra era algo que los druidas hacían sin esfuerzo. Ella no era una druida, ni siquiera cerca, podían hacer lo que el alto elfo sintiera 10 veces mejor, pero una vez que Malfurion se lo mostró, no fue exactamente difícil aprovechar el maná debajo de sus pies, incluso más fácil cuando lo había hecho. Piel tocando el suelo. Ella no estaba invocando a la naturaleza como lo haría un druida a través de las plantas o algo así, simplemente estaba extrayendo maná del suelo, tirándolo hacia adentro y confiando en los leilines que corren debajo del planeta para rellenar lo que tomó. Sin embargo, no se había dado cuenta de que había comenzado a hacerlo inconscientemente. No se había dado cuenta ni con su fuerza vital, ni con Leilines, o quién sabe qué más. Tú, valiente, eres un enigma para mí, dijo Kael Talas con cautela, hay tantas pequeñas cosas que he notado en cómo te abrazas, en cómo tejes tu hechizo, que no tienen absolutamente ningún sentido. También he recibido instrucciones de un dragón en un momento dado, pero incluso eso es difícil de decir. Ella alzó una ceja hacia él, un poco curiosa sobre qué le había dado esa idea, y en realidad no respondió porque, francamente, había aprendido algunas lecciones de Calogos entre otros dragones y vuelos de dragones.
Para ser honesta, ella había aprendido y estudiado tantas formas diferentes de magia y cómo las diferentes facciones la usaban, incorporando y tejiendo cosas aquí y allá en su forma aparentemente lo supiera o no. Fue tan fácil ir y aprender, ser capaz de teletransportarse al otro lado del mundo que estar de vuelta en casa al anochecer la dejó ir con cualquiera que estuviera dispuesto a enseñar. Y eso ni siquiera comenzó a tocar a Egwene, el ex guardián de Trisfal no había hablado tan sutilmente y reprendido muchas lecciones en la cabeza de Jaina como su supuesto chambelán. Oh, cómo extrañaba a esa mujer, que todavía estaba viva en este punto ahora que Jaina lo pensaba. Oh, se iba a divertir mucho con eso cuando finalmente se cruzara con ella de nuevo. De hecho, si pudiera reclutar a Egwene antes que Ijal, toda la batalla podría ser muy diferente si se tratara de eso. El alto elfo negó con la cabeza, constantemente empujas tanto maná y poder arcano a través de tu cuerpo durante los últimos días que debería haber graves consecuencias por tu estupidez, sin embargo, no veo ni siento ninguno de ellos aparte del agotamiento temporal. Que vuelves más fuerte a pesar de... Estás mejorando rápidamente en los últimos días de una manera que debería llevar meses, sino años. Jaina poco a poco resolvió una respuesta, sabiendo que tenía que ser algo sincera para sacarlos de su espalda, sin restricciones fuera de Dalaran y el Kirin Tor, hay muchos dispuestos a enseñar, si uno está dispuesto a aprender. Yo no estoy, y nunca fui leal al culto de los condenados. Sus acciones pueden haber causado un aflojamiento en cómo, qué y de quien estaba dispuesto a estudiar y aprender, pero su magia oscura no fue todo lo que aprendí. Teletransportarme a cualquier lugar y estar de regreso para la cena es, bueno, me permite ir con cualquiera que esté dispuesto a enseñar. Antónidas se exasperó. Tu deseo de aprender puede ser tu perdición algún día, Jaina. No sé cómo me perdí alguna de estas excursiones continuas, y mucho menos tu tiempo con el culto. ¿Cuántas noches te escapaste a Jaina? ¿Cansado a la mañana siguiente? Ella le dio una mirada perpleja, no es que ella realmente se hubiera escapado alguna vez, pero en cuanto a mantener la energía, realmente no sabía cómo. Bueno, te lo mostraré. Ella buscó su magia, la aprovechó y la alimentó a través de su cuerpo, sintiéndose instantáneamente rejuvenecida físicamente, animándose un poco. Así de fácil. Había una mirada de horror tanto en su maestra como en la cara del príncipe elfo. Antónidas farfulló. Jaina. ¿Tienes idea de lo peligroso que es lo que acabas de hacer? ¿Lo has hecho durante meses? ¿Años? Preguntó Kael Talas, incrédulo, ¿cómo no estás sufriendo una adicción arcana? Jaina solo les dio una mirada de desconcierto. Seguramente lo sabían, entendieron que estaba en la forma en que canalizabas tu magia, que atracarte como un glotón o alimentarte continuamente de tu magia cada segundo del día era el peligro real, no breves explosiones intensas o estimulantes una vez al día, que otras razas además de los altos elfos eran más resistentes a la adicción de lo que pensaban que no habían estado entrelazadas con la fuente del sol durante tanto tiempo, no solo. ¿Estaba el Kirin Tor de antaño realmente tan estancado en sus entendimientos y en sus viejas costumbres? ¿Realmente había recordado tiempos pasados y mejores, sin pensarlo bien? Demonios, había tantos estudios basados en la adicción a la magia de los elfos de sangre que simplemente aún no existían, ¿estaban ella y ellos incluso hablando del mismo tipo de adicción mágica? Había una división tan enorme, antes y después de la Tercera Guerra, para la comprensión mundial de la magia. De repente se dio cuenta de que había una brecha entre ellos y ella. Quizás incluso en formas que ella misma aún no entendía. Había estudiado al pie de tantos pueblos y caminos y enseñanzas. La magia, y su comprensión de ella, se había visto obligada a evolucionar para hacer frente a las constantes amenazas que enfrentaba el futuro. Casi lo único bajo los cielos de Azeroth de lo que en realidad no había aprendido magia era la plaga, los dioses antiguos y la legión. Ella se había negado a aprender esas magias además de la mejor manera de luchar contra ellas. Todo lo demás había sido un juego limpio para que ella lo intentara y lo aprendiera, incluso si no se convertía exactamente en un arcano blandiendo también. Usando las leilines, por ejemplo, cualquier portador de magia podría aprender a hacer, canalizar ese poder de la naturaleza era cosa de druidas. Yo no, comenzó y se calló, insegura de cómo proceder, su rostro se arrugó un poco por la ansiedad. ¿Está todo bien aquí? Vino la voz del príncipe. Los ojos de Jaina se desviaron para ver a Arthas acercándose con preocupación en su rostro. «¿Estamos bien, príncipe Arthas?», dijo Antónidas, simplemente hablando de hechicería con mi joven aprendiz. Arthas tarareó en respuesta. «Bueno, tendrá que esperar».
Pronto nos mudaremos a Scholomance y sería mejor que Jaina compartiera sus pensamientos sobre la mejor manera de proceder. Jaina le dirigió una mirada de puro alivio y asintió. Explicaré lo que pueda. Sin embargo, las cosas pueden haber cambiado desde la última vez que estuve aquí. Se despidió de los dos hechiceros mayores y caminó junto a Arthas. Gracias. Parecías un poco estresado, dijo, no te he visto hacer nada malo para merecerlo. Están siendo duros contigo sin ninguna razón. No, exactamente, murmuró, ganándose una mirada de curiosidad de él, no están siendo duros, solo están preocupados. Yo, aparentemente he adquirido algunos hábitos con mi lanzamiento de hechizos. ¿Te consciente de hábitos peligrosos? Preguntó con preocupación. Ella se encogió de hombros. Ellos creen que sí, pero no he sentido nada malo. En todo caso, ha ayudado mucho más de lo que duele. Me ha hecho más fuerte. Arthas asintió lentamente, un indicio de la preocupación que los dos magos mostraban en su rostro. Lo he notado. Solo, no te esfuerces demasiado, Jaina, ¿de acuerdo? En lugar de seguir practicando durante el tiempo libre, puedes relajarte un poco, ven a hablar conmigo o con los demás. ¿De acuerdo? Ella frunció un poco el ceño. Arthas, si no ganamos contra la plaga, nada de esto importa. No quiero verte perderte en esto, dijo Arthas, ya nos estás ayudando, no necesitas esforzarte más para demostrar tu valía. Ella simplemente negó con la cabeza ante la hipocresía inconsciente que él le dio, sin saber cómo lo había hecho él mismo en otra línea de tiempo. Ella aceleró el paso, caminando delante de él e ignorando su suspiro. Cuando reunieron a los líderes, Jaina volvió a contar lo que sabía de Scholomance y sus habitantes. Muchos cultistas estarían en los edificios, nigromantes y lanzadores de hechizos oscuros. Habló de algunos de sus habitantes más poderosos, de los Baroth y de los planes para ellos, citando que no sabía si Alexi Baroth se había convertido en un caballero de la muerte o aún no. Lo mismo para Rasfrosuisper. Cuando la interrogaron lo suficiente, marcharon. Sin embargo, por el conocimiento que tenía sobre sus habitantes, una abominación gigante que surgió de Scholomance cuando se había citado al ejército no era uno de ellos. Putridius Smash. Tanto los caballeros como los lacayos fueron enviados volando por el aire y gritando mientras la abominación cargaba contra las filas del Ordaedan. Los lanzadores de hechizos oscuros comenzaron a alinear los balcones, las paredes y los techos de varios edificios y la propia fortaleza. Ghouls y zombies surgieron de las profundidades de la fortaleza como una marea y se estrellaron contra la ofensiva del Ordaedan. Sabía que Scholomance sería duro, pero apenas habían entrado todavía en Caer Darrow y la matanza había comenzado. Sus pensamientos se dirigieron brevemente a las advertencias de Antónidas y Cael antes de descartarlas. Ella conocía su propio poder, incluso si no lo entendía completamente. Ella no quería ni podía contenerse. Se puso al lado de Antónidas mientras él se lanzaba a las legiones de muertos vivientes, centrando su atención en los cultistas en lo alto. Soltó una ráfaga de relámpagos en cadena, viéndolos rebotar entre los cultistas en gritos de agonía y explosiones de energía. Ella agradeció en silencio a Thrall por sus lecciones sobre ese hechizo antes de lanzar otro. Concentró su atención en destruir a los lanzadores de hechizos, mientras los demás trabajaban en el muro de carne que se estrellaba contra sus tropas. «Vuelve, amigo», rugió Uther, en el nombre de la luz. Ella desvió brevemente su atención a la vista de Uther luchando contra la abominación Putridius, su martillo de guerra sagrado se estrelló contra la abominación en explosiones de luz que la hicieron tambalear. Arthas se apresuró a unirse a él, y juntos golpearon a la abominación sin sentido. Se volvió a enfocar a tiempo para ver un rayo de sombras que venía hacia ella desde arriba, canalizó su poder hacia una barrera y la bloqueó antes de devolver el favor hacia su fuente, friendo vivo a un cultista. De manera constante, la ofensiva avanzó hacia Caer Darrow. Jaina se detuvo en medio del avance y tiró de la manga de Antónidas. Siento un poder oscuro tanto en el torreón como abajo. Hay dos presencias poderosas aquí. Antónidas asintió lentamente. Le sugeriré al rey que nos dividiremos, la mitad de la fuerza de asalto irá arriba, el resto irá abajo. El liderazgo se reunió brevemente cuando la plaga retrocedió para fortificar la fortaleza y Scholomance. Arthas lideraría un destacamento en el torreón con Cael y Jaina y sus capitanes a sus espaldas junto con sus hombres. Uther, Antónidas y el rey Teranas limpiarían Scholomance. Jaina estaba un poco sorprendida de que no quisieran que ella los llevara a Scholomance ella misma, pero a juzgar por la profunda preocupación que Antónidas había grabado en su rostro, se sentía un poco protector.
Scholomance sería mucho peor que la fortaleza y, a juzgar por lo que sentía, tenía la mayor parte de los hechiceros más poderosos de la zona allí, pero la presencia en la fortaleza tampoco era un obstáculo por lo que podía sentir. Fue, realmente poderoso. No tan poderoso como que el Tutsad había sido como un Lich la única vez que había estado lo suficientemente cerca como para sentirlo en Dalaran, pero decentemente poderoso. Mucho más fuerte que Ordin Frostbane, sin duda. Sabía que se estaba olvidando de algo sobre Scholomance, pero no podía recordar que. Se separaron, y Jaina abrió la puerta del torreón con un golpe en forma de bola de fuego, derribando la puerta, Arthas sonriéndole mientras lo hacía. Si no supiera nada mejor, diría que has perdido un poco de tus modales. Supongo que te estoy contagiando. Jaina le dedicó una sonrisa. ¿Qué puedo decir? La gente debería seguir el ejemplo de su príncipe. Guarde el coqueteo para más tarde, dijo suavemente Kael'thas, marchando delante de ellos. Tenemos un trabajo que hacer aquí. Habitación por habitación, pasillo por pasillo, despejaron la fortaleza de los condenados, deteniéndose solo brevemente cuando llegaron a una mazmorra llena de civiles restringidos y aterrorizados. Varios soldados estaban apostados para mantener la mazmorra a salvo, pero no para liberarlos hasta que hubiera tenido la oportunidad de protegerlos. Uno nunca podría estar seguro de que los cultistas no hubieran deslizado una planta en la prisión. Subieron más y más alto, hasta llegar a la cima del torreón, una zona plana que colgaba muy por encima del suelo. Flotando en el medio del techo había un lich que emanaba energía bruta. Jaina no podía decir exactamente cuál era, la mayoría de los liches se parecían. ¿Era este Ras susurro gélido? Flotó cerca de un altar, un círculo de sangre y magia debajo de sus pies. Frente a él, en el altar, había un hombre con una armadura terriblemente familiar, una espada rúnica junto a él apoyada en el altar. El Lich estaba canalizando poder hacia él rápidamente, con un toque de desesperación. ¿Qué está haciendo? Siseó Kael'thas, estremeciéndose ante la magia oscura que impregnaba el área. Está creando un caballero de la muerte, susurró con sorpresa y un poco de horror. No sabía si alguno de los presentes estaba listo para luchar contra un caballero de la muerte, ni contra un lich del calibre con el que estaban a punto de luchar. Yo, Araj, te ordeno que te levantes. Rugió el lich, la energía verde fluctuando alrededor del hombre en el altar. Levántate, Alexei Barov, caballero de la muerte de la plaga. Oh, mierda. Se había olvidado por completo de Araj el invocador, el anterior director de Scholomance antes de que Gangling se hiciera cargo. Una explosión de energía verde estalló a su alrededor, aullidos y gritos llenaron el aire, antes de que se canalizara hacia el hombre del altar. Lentamente, el hombre se empujó fuera del altar, su cabello castaño se blanqueó mientras lo hacía, sus ojos apagados, un poder oscuro surgiendo de él en una aura impía. Arthas apretó su martillo de guerra con fuerza, una luz saliendo de él desafiando la energía impía. Todos menos Jaina y el príncipe Sunstrider deben dejar el techo, ahora. Pero mi señor. Exclamó Narwin. Ahora capitán. Ordenó Arthas, ninguno de ustedes tendrá una oportunidad aquí, solo le darán a los malditos más cadáveres para arrojarnos. Retrocedan. Sí, señor, dijo el capitán con cansancio, volviéndose y retirándose al interior con el resto de sus fuerzas. Jaina tragó saliva nerviosamente. Eso es, Araj el invocador. Arthas, Kael, ten cuidado. Él es probablemente el lich más poderoso, si no el azote, en Lordaeran en este momento si no contamos a los señores del terror. Incluso que el Tusad no lo haría. No serás más fuerte que él a menos que él mismo se convierta en un lich. No encontrarían ningún azote potencialmente más fuerte que él a menos que abrieran una brecha en Naxxramas. Arthas y Kael asintieron lentamente, el príncipe humano miró al caballero de la muerte. Me llevaré a Barov, ¿pueden ustedes dos manejar al lich? Supongo, príncipe Arthas, que solo hay una manera de averiguarlo, dijo Kael'thas de manera uniforme. El momento de hablar y planificar ha pasado, ellos vienen. El trío fue destrozado por una nova de escarcha, enviándolos a volar. Su plan sobre quién se enfrentaría a quien ciertamente no sobrevivió al contacto inicial cuando Alexei apuntó una mano a Jaina e hizo un movimiento de tracción. Jaina apenas tuvo un momento para reconocer la habilidad de Ygritte antes de ser arrastrada hacia el caballero de la muerte, agarrada por el poder oscuro. Ella ni siquiera pudo gritar cuando su mano llegó a su garganta y la levantó, tirando de su espada hacia atrás para ensartarla. Arthas se estrelló contra el caballero de la muerte en el último segundo posible, lanzando la puñalada fuera de curso y lo derribó al suelo. Jaina aterrizó sin gracia y rodó, saltando y alejándose del tumulto.
Kael y Araj estaban intercambiando fuertes hechizos de fuego y hielo. Las llamas golpean, las novas heladas y los rayos helados que vuelan por el techo. Jaina se unió a la refriega mágica, lanzando un rayo a Lich desde atrás. Araj chilló y giró, agitando una mano y soltando una ráfaga de hielo. Jaina apenas tuvo tiempo de levantar sus propias defensas en forma de barrera de hielo, que casi instantáneamente se rompió y la envió volando por el impacto. Cayó al suelo y rodó, deteniéndose a unos metros de distancia, con el cuerpo dolorido y helado. Sacudió la cabeza ante el sonido de una explosión y el grito de dolor del Lich. Kael lo había castigado por llamar la atención del mago elfo. Jaina se levantó y apuntó con la mano, llamando a un viejo favorito de cualquier mago. Misiles arcanos salieron de sus manos en rayos de energía púrpura, golpeando al Lich y enviándolo a tambalearse. Kael no perdió tiempo en lanzar un Pyroblast, lanzando una enorme bola de fuego al Lich, provocando una enorme explosión de energía. Jaina agitó una mano, tratando de despejar el residuo del aire para poder ver. ¿Te atreves a golpearme, insignificante elfo? Rugió el Lich. Así que todavía no estoy muerto. Una ráfaga de frío recorrió el aire. Tu carne se descompondrá ante tus propios ojos. Kael'thas se arrodilló y gritó mientras la energía oscura ondeaba a su alrededor. Los ojos de Jaina se agrandaron. Kael. Muévete. Sal del hechizo. El elfo luchó por ponerse de pie y en un parpadeo de energía arcana, se teletransportó fuera de él, colapsando brevemente de rodillas, con la piel ampollada y sangrando, manchas oscuras que le cubrían la cara y los brazos. ¿Qué fue eso? Muerte y descomposición, escupió, el favorito de un Lich. Podrá descomponer todo lo que quede atrapado en el área del hechizo. Si permaneces en él durante todo el tiempo, estás muerto. Notado, dijo el elfo, el dolor se apoderó de su voz, antes de que subiera de volumen, muévete. Se arrojaron a un lado para evitar un aluvión de pernos de hielo. Jaina giró brevemente la cabeza y vio a Arthas y Alexei intercambiando golpes con chispas de metal chocando una y otra vez, espada rúnica contra martillo de guerra, antes de volver a concentrarse. El Lich parecía un poco quemado, pero su poder apenas había disminuido. Jaina se armó de valor, iba a necesitar sacar sus hechizos más poderosos para luchar contra esta cosa. Ella era una maestra de arcano, fuego y escarcha, conocía todas las habilidades más importantes. Sin embargo, no estaba segura de tener las reservas para ellos. Kael, dijo, manténlo concentrado. El elfo gruñó algo en voz baja y corrió, disparando flechas de fuego al Lich mientras corría en la dirección opuesta a Jaina, lo que obligó al Lich a contrarrestarlo. Jaina levantó las manos en el aire y comenzó una evocación. Círculos de energía arcana surgieron a su alrededor mientras reunía maná hacia ella como un embudo. Este Lich pensó que era un maestro de la escarcha. Ella le mostraría un poder real. Se tensó, sus piernas casi se doblaron debajo de ella, mientras prácticamente vaciaba toda su reserva más la energía evocada en el hechizo. Los magos normales podrían lanzar versiones más débiles de esto. Pero siempre tuvo el hábito de llevar las cosas al siguiente nivel, especialmente si realmente le inyectaba energía. Vio como una tormenta de cometas llovía desde los cielos sobre el Lich en explosiones masivas de escarcha. El Lich aulló y se tambaleó bajo el bombardeo, ráfagas de hielo y energía soplando por el aire como una aura helada, golpeando a Kael, Arthas y Alexei y hacia los bordes del techo bajo el bombardeo. Cometa tras cometa llovieron, 5, 10, 15, 20, el techo se estremeció y se agrietó cuando uno tras otro golpeó a Araj, empujándolo al piso del techo y aplastándolo. Jaina cayó de rodillas y jadeó, luchando por aliento cuando el hechizo terminó. Su visión se volvió borrosa durante unos instantes sólidos. Parecería, dijo la voz ronca del Lich, que las advertencias del tonto Odín no fueron tan tontas como pensaba. Eres bastante poderosa para ser una niña tan pequeña. La cabeza de Jaina se levantó, los ojos se agrandaron para ver al Lich levantarse del suelo y comenzar a levitar de nuevo. Estaba claramente herido, su energía era mucho más tenue que antes, algunos huesos estaban congelados o agrietados o astillados, pero todavía estaba muy claramente vivo. Juró en voz baja y anhelaba el poder que una vez tuvo. Si este Lich la hubiera conocido antes de que regresara en el tiempo, ya estaría muerto. Varias veces. Araj chasqueó sus dedos huesudos, y cadenas de escarcha se materializaron y ataron a Jaina al suelo. Luchó débilmente contra ellos, su energía se consumió. Decaer. Sus ojos se abrieron de par en par momentos antes de que comenzara a gritar de dolor mientras lanzaba de Atan de Kai justo encima de ella.
Inmovilizada en el suelo por su hechizo, no había nada que pudiera hacer más que retorcerse y gritar mientras su carne comenzaba a derretirse y su visión comenzaba a oscurecerse. Scream. Llegó el sonido de un pájaro. Jaina jadeó cuando la agarraron con garras hechas de fuego y la arrancaron del suelo. Brevemente miró hacia arriba a la vista de un fénix, sacándola del hechizo y dejándola caer en el borde del techo antes de que regresara para unirse a su amo. Observó débilmente mientras Kael y su fénix luchaban contra el Lich, arcos de fuego bañaban a Araj en una lluvia de agua fundida. El Lich no cedió bajo el bombardeo, lanzando rayos y novas de escarcha contra sus oponentes, incluso yendo tan lejos como para correr hacia el huevo del fénix cuando se quedó sin energía y aplastarlo en su agarre huesudo. Kael se veía positivamente furioso por eso, si el piroclasma que se desprendió de él era una indicación. Hubo un grito ronco, y Jaina volvió la cabeza para ver a Alexei Barov navegando hacia atrás, una abolladura del tamaño de un martillo de guerra en su armadura. En lugar de perseguir a su enemigo, Arthas se volvió y corrió hacia Jaina, arrodillándose. Jaina. ¿Estás bien? Había pasado mucho tiempo desde que había sido golpeada por Deatan Decay, y definitivamente no podía decir que extrañara la sensación. No realmente, aliado. Cerró los ojos brevemente y entrelazó sus manos con las suyas, la luz sagrada descendía para cubrir su cuerpo y curar sus heridas. Dejó escapar un suave suspiro, sintiendo que la energía oscura que la plagaba se desvanecía. Ella abrió los ojos y le sonrió profundamente. Él sonrió aliviado. Y entonces vio a Alexei asomándose sobre su hombro, con la espada rúnica levantada, y sus ojos se abrieron con miedo y terror por su príncipe. Otra vez no podía volver a perderlo. Ella puso un estallido de energía, desesperadamente dibujando sobre sí misma, levantándose y agarrando a Arthas, lo que hizo que gritara mientras los hacía girar. Y gritó de agonía cuando una espada rúnica desgarró su espalda en lugar de la de su príncipe, quedando flácida en los brazos de Arthas. Arthas vio con horror cómo Jaina caía al suelo, pero no tuvo tiempo de atenderla cuando el Caballero de la Muerte levantó su espada para otro golpe. Su visión se puso roja y rugió de indignación, arremetiendo contra el maldito hombre, blandiendo su martillo de guerra con todas sus fuerzas, todo el cuerpo brillando con el poder sagrado de la luz. Lich Vengeance se encontró con Runeblade, y su martillo de guerra destrozó la Runeblade, enviando pedazos de ella volando y el Caballero de la Muerte tambaleándose hacia atrás con sorpresa. Arthas no mostró piedad a Alexei Barov, rompiendo su martillo de guerra contra el Caballero de la Muerte una y otra vez hasta que finalmente, lo estrelló contra la rodilla del azote, lo tiró al suelo y con un grito de guerra, hizo caer la venganza de la luz sobre la cabeza de Barov con una mancha repugnante, pero satisfactoria. Resopló y resopló por un momento, el agotamiento mordió sus huesos. Luchar contra un Caballero de la Muerte, un enemigo implacable e incansable, su aura impía minando su fuerza y de alguna manera debilitando la capacidad de Arthas para curarse a sí mismo, espirales de energía negra y verde mutilando al paladino curando al Caballero de la Muerte, fuego oscuro cubriendo a su oponente, había sido una experiencia diferente a todo lo que había encontrado hasta ahora. Un verdadero desafío para un sirviente de la luz, pero ninguno de los que Arthas quiso volver a experimentar. Sacudió la cabeza y se volvió, ignorando a Kael'thas y al Lich, intercambiando hechizos en la otra mitad del techo, y corrió hacia Jaina, un grito ahogado escapó de sus labios al ver un charco de sangre debajo de ella. Se arrodilló y la acunó contra su pecho. Jaina. Jaina. La sacudió y no obtuvo respuesta. Cerró los ojos brevemente y se estabilizó. Ahora no era el momento para el miedo o el pánico, era una pérdida de tiempo que desesperadamente no tenía. Canalizó la energía sagrada por sus brazos una vez más. Puede que no sea un sacerdote de la luz sagrada, pero todos y cada uno de los paladines pueden sanar. Lo había hecho minutos antes después de que ella sufriera ese hechizo oscuro, y lo volvería a hacer. Sus dedos recorrieron su espalda, sintiendo que la herida abierta a lo largo de su piel se reparaba lentamente y se cerraba en nada más que una costra larga e irregular. Quería curarlo por completo, dedicarse a arreglar cualquier defecto o daño en su cuerpo, pero no era estúpido. Por mucho que quisiera evitar la cicatriz que dejaría, necesitaba la energía para ayudar al elfo contra el Lich. Dejó a Jaina suavemente contra la barandilla del techo y miró fijamente su forma inconsciente por un momento, desesperadamente furioso. Maldita sea Jaina, ¿por qué tomaste ese golpe por mí? Soy un paladín, podría haberlo tomado y seguir luchando. Podrías haber muerto. Sacudió la cabeza y se puso de pie, girando y cargando contra la refriega de hechizos.
Arrojó una luz sagrada a Kael, dándole al hombre un breve respiro de sus heridas, antes de protegerse con un escudo de poder sagrado y saltar sobre Lich. Rompió su martillo de guerra contra sus huesos, destrozando muchos de ellos. El Lich chilló de dolor y trató de apartarlo primero con sus brazos, luego con su magia alada. Protegidos por lo divino, lavaron el escudo de Arthas como si nada. Llovió aplastamiento tras aplastamiento contra el Lich mientras Kael lanzaba un hechizo de fuego tras otro en él. Con un golpe final de su martillo de guerra, el Lich cayó al suelo, sus huesos se dispersaron, su poder se desvaneció. Los dos hombres resoplaban y resoplaban por un momento antes de que Arthas se sacudiera y comenzara a buscar los restos. ¿Tienes alguna idea de cómo es una filacteria? Kael se unió a él por un momento en su búsqueda antes de fruncir el ceño, no está aquí. Arthas maldijo en voz alta. Será en ese entonces. Maldita sea. Al menos el caballero de la muerte estaba muerto. Quizás esté en algún lugar del edificio, o en Scholomance, dijo Kael'thas, con la voz un poco incierta. Eso espero, porque esa cosa comenzó antes de apagarse. Kael'thas simplemente asintió con la cabeza antes de que sus ojos se posaran en Jaina. Lady Valiente. Ella vivirá, dijo Arthas, exasperado y frustrado. Estúpido, ¿cómo pudo hacer eso? Recibió un golpe destinado a mí, yo casi, podría haberla perdido. El elfo suspiró. De todas las personas, creo que entenderías el amor, príncipe Arthas. Por mucho que hubiera deseado su corazón para mí, eres tú a quien ama. ¿Recuerdas la última vez que nos vimos en Dalaran? Arthas se puso un poco rígido. Hago. Te dije que no deberías avergonzarte de ella, comenzó Kael'thas. No soy. Dijo Arthas acaloradamente. Kael'thas se limitó a negar con la cabeza. Y que debes cortejarla abiertamente y con orgullo. Estaba enojado en ese momento, pero lo dije en serio. Es raro encontrar una devoción tan profunda y vinculante como ella siente por ti. No necesita tu protección para su reputación, esa excusa era lamentable entonces, es más que lamentable ahora con todo lo que hemos aprendido sobre su lucha con el culto, y por qué los dejó, para ti. Todo lo que pediría es la amas como ella te ama a ti. La insultas al no hacerlo, cuando ella moriría tan fácilmente por el que ama. Arthas tragó saliva sin decir nada. Kael'thas pareció compadecerse de él. Eres joven, incluso para un ser humano, así que deja que mi sabiduría de cientos de años te advierta. La vida es fugaz, y en cualquier momento lo que amas puede ser quitado. No desperdicies el tiempo que tienes, especialmente con el enemigo nos enfrentamos. Las posibilidades de que alguno de nosotros muera en esta lucha contra la plaga y la legión son altas. Me dirigiré a Scholomance para unirme a los demás, atenderla y organizar a tus hombres antes de que tú hagas lo mismo. Con eso, Kael'thas dejó el techo, dejando solo a Arthas bastante aturdido y regañado. Lentamente se volvió y se dirigió hacia la inconsciente Jaina, arrodillándose frente a ella, apartando mechones de su cabello rubio de su rostro exhausto. Jaina. Pensó en el velo de invierno, en todas las veces que la obligó a reunirse en secreto con él, una cita como Kael había llamado una vez con disgusto a su relación. Pensó en sus argumentos durante la misión inicial y la lucha contra la plaga, e inclinó la cabeza. No soy digno de ti, Jaina. Él suspiró suavemente y se inclinó hacia adelante, un casto beso en sus labios. Pero lo estaré. Gentilmente la levantó y la acunó contra su pecho y salió del techo. Se detuvo brevemente para encontrarle una cama en una habitación vacía del torreón y colocó a Falric para protegerla antes de irse para descender a Scholomance. Esperaba que Uther y su padre le hubieran dejado algo para luchar, porque aún no había terminado ese día. Jaina se despertó con la puesta del sol a través de una ventana. Le dolía la espalda, una línea de dolor la recorría. Recordó brevemente lo que había sucedido antes de caer inconsciente y pensó que había sido relativamente sanada. Una espada rúnica en la espalda debería haberla matado, si no, haberla dejado mucho más herida de lo que se sentía. Todavía sabía que era mejor no moverse en ese momento hasta que alguien la mirara, o se impacientara lo suficiente. Miró brevemente alrededor de la habitación y se encontró en una cama en una habitación bastante estéril. Probablemente la habitación de un sirviente. En la puerta de guardia estaba uno de los capitanes de Arthas, no podía decir cuál. ¿Está, Arthas bien? Ella dijo con voz ronca. El guardia se volvió y se acercó para ofrecer una cantimplora de agua. Es bueno verte despierta, Lady Valiente, y sí. Está bien, un poco furioso contigo la última vez que te vi, pero bien. Jaina simplemente sonrió en respuesta y tomó un sorbo antes de devolvérselo, sufriría la rabia de Arthas aunque solo fuera por verlo en vivo. ¿Y la pelea?
¿Se acabó? El capitán asintió. Terminó hace unas horas, aunque nuestras fuerzas todavía están buscando en Scholomance algún rezagado que escucheo interrogando a los prisioneros. El rey ha reunido un breve consejo para decidir qué hacer a continuación. ¿Gambling? Ella preguntó. El archimago Antónida se ocupó de él personalmente, dijo el guardia. No necesitaba ver su rostro para saber que estaba sonriendo ante eso. Bien, dijo, volviendo la cabeza para mirar hacia el techo, un suave suspiro escapó de sus labios. Cerró los ojos y se adormeció ligeramente, el cansancio de la batalla anterior tiraba de ella. Y desperté con un crujido en el suelo. Volvió la cabeza para ver a Artas despidiendo al capitán y entrando en la habitación. Sus ojos se encontraron por un momento, y donde ella pensó que vería ira, solo hubo alivio. Se movió y se sentó junto a la cama en una silla. ¿Cómo está tu espalda? Me duele un poco, murmuró. Date la vuelta, dijo, quitándose los guantes y colocando suavemente una mano sobre su hombro. Ella lo hizo con su ayuda, recostándose de lado. Se estremeció un poco al sentir el dedo de Artas recorrer su espalda, sobre lo que imaginaba que era la herida. Va a dejar cicatrices. No pude curarlo por completo con la lucha contra el Lich. Está bien, Artas, dijo en voz baja. Haré lo que pueda para minimizarlo, dijo con la misma suavidad, no es necesario que lo dejes en un estado en el que puedas tirar de él y abrirlo. Sintió el calor de la luz entrar en su cuerpo y se acurrucó contra su mano mientras bajaba lentamente por su espalda. Lo pasó por su columna vertebral, descansando sobre sus omóplatos mientras la luz se desvanecía. El dolor se había convertido en un pequeño pinchazo. Ella se quedó quieta por unos momentos mientras Artas no hacía nada más, una mano todavía en su espalda, una todavía en su hombro. Ella giró lentamente la cabeza y lo miró. Artas. Él movió su mano, la que estaba en su espalda tirando de ella hacia arriba, la que estaba en ella debería girarla mientras presionaba sus labios contra los de ella, la mano en su hombro se arrastraba para tomar la parte posterior de la cara mientras la otra hacía la parte posterior de su cabeza. Ella se congeló por un momento, conmocionada y sorprendida, antes de derretirse en el beso, levantando sus propias manos para abrazarlo mientras recibía el beso con avidez. Los labios se separaron y las lenguas bailaron de una manera que no lo habían hecho desde aquella noche antes de Stráclome, hace tanto tiempo. Se apartó lentamente. Te amo, Jaina, nunca me vuelvas a hacer eso. Ella se sonrojó profundamente, luchando consigo misma y con la pura alegría de escuchar esas palabras por un momento antes de arrastrar sus manos desde la parte posterior de su cabeza para tomar sus mejillas. Yo también te amo, Artas, pero si tengo que elegir entre mi vida y la tuya, no dudaré en elegirte. No puedo vivir sin ti. No otra vez, ni una segunda vez. Ella no pudo sobrevivir a eso 2 veces. No podía pasar por otra vida dura llena de traición y dolor y viéndose a sí misma perder todo de nuevo. Suspiró con cansancio, pero sorprendentemente, no refutó sus palabras. Nuestras fuerzas están descansando aquí por la noche. Mi padre está esperando noticias de los demás y cómo han progresado sus batallas antes de tomar una decisión sobre nuestro próximo objetivo. Ha expresado la idea de dirigirse a Stráclome, pero ya veremos. Ella asintió con la cabeza, sus manos lentamente se despegaron de su rostro mientras él soltaba su propio agarre. Te dejo con tu descanso, señora. Sus ojos lo siguieron mientras se dirigía hacia la puerta. Artas. Hizo una breve pausa. ¿Sí? No te vayas, dijo tímidamente, con la cara enrojecida como la joven que su cuerpo la hizo ser, quédate, conmigo, esta noche. Él vaciló, volviéndose hacia ella. ¿Estás seguro? No quiero que sientas que tienes que hacerlo, o por lo que pasó. Ella sacudió su cabeza. Quiero que te quedes. Sus ojos se clavaron en ella por un momento, antes de seguir brevemente su cuerpo con el anhelo y el hambre de los días pasados. Sin embargo, había una extraña moderación en él, y estaba más que sorprendida de verlo dudar, de contenerse donde el joven príncipe que ella había conocido hace tanto tiempo no habría dudado en tomar ese momento privado entre ellos y abalanzarse. No era repugnancia o disgusto ni nada por el estilo, no estaba dirigido a ella, sino a él mismo, y la conmovió ver ese respeto de parte de él hacia ella. Lentamente cerró la puerta y se acercó, sentándose en el borde de la cama, deslizando el dedo desde sus piernas hasta sus caderas, sintió a través de la seda de su túnica. Su toque eligió un escalofrío y un pequeño jadeo de ella. Se inclinó hacia adelante para otro beso profundo antes de alejarse. Me quedaré, pero estamos descansando. Ambos estamos agotados y necesitamos dormir para lo que venga.
Ella se sonrojó un poco, avergonzada por el deseo que tenía por el que había anulado la razón. No es que ninguno de los dos hubiera tenido tanta consideración la noche anterior a Stratlome en una situación algo similar, reconfortándose en el amor entre ellos en la línea de tiempo original. Aún así, se acercó y tiró de las mantas de la cama, cubriéndola con ella pero manteniéndola levantada para que él se deslizara dentro. Se quitó la armadura y se metió en la cama junto a ella. Se acurrucaron uno al lado del otro, su cabeza descansando contra su pecho, el suave latido de su cuerpo resonaba en sus oídos. Cada latido era un zumbido de vivo, vivo, para sus oídos. Fue una de las cosas más felices que jamás había escuchado,